Recolección de datos. Son las técnicas empleadas para recoger datos necesariamente para contrastar y verificar las hipótesis planteadas. Estas técnicas deben precisar los indicadores seleccionados en base a las variables y o los instrumentos que se van a usar. En la técnica de recolección de datos se señalan todas las condiciones, las situaciones, en los tiempos y las actividades que se van a realizar. Técnicas de recolección de datos. Se encuentra aquí la encuesta, el cuestionario, la entrevista, el análisis de contenido, la observación, el test, las escalas, análisis estadísticos, técnicas de fichajes y análisis documental. Hay distintas fuentes para recolectar información. En ellas tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son para recolectar información de primera mano. Y podemos ver aquí la observación, la entrevista, encuesta, cuestionario y sondeos. También las test. Dentro de las fuentes secundarias están las técnicas como textos, revistas y prensa. Otra clasificación de las fuentes tenemos fuentes empíricas y fuentes de documentación. Las fuentes empíricas son la observación, las encuestas, algunos documentos y que están orientados a la obtención de datos primarios. Las fuentes de documentación están vinculadas con todo lo que tiene que ver con fuentes de información para la obtención de datos ya secundarios. Fuentes de información. La información implica comunicar las noticias de un fenómeno o un suceso. La información puede estar en su forma original como dato bruto o haber sido procesada. Las fuentes de información se clasifican en los sistemas de clasificación de la información, fuentes documentales, los centros de documentación. Ahora, los sistemas de clasificación de información son conjuntos organizados de elementos con la finalidad de formar un sistema total que englobe todo el conocimiento humano. Para las fuentes documentales bibliográficas, todos los investigadores realizan una básica revisión de las fuentes existentes en las bibliotecas y hemerotecas. Estas organizan, las adquieren, las conservan, también las mantienen, promueven y difunden sus materiales. Los centros de documentación. La función de un centro de información integral es sistemas automáticos de retribución y archivo, sistemas de microfichas, lectura de microfichas, lectura y reproductor, fotocopiador. Las fuentes documentales. Las fuentes documentales pueden clasificarse en fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias o terciarias o generales. Las obras de consulta. Aquí tenemos a la enciclopedia, diccionarios, a los directorios, guías de información estadística, ensayos bibliográficos, bibliografías nacionales, catálogos de biblioteca, bibliografía comercial, bibliografías selectivas, bibliografías de materias, bibliografías de área, hemerografías, índices y resúmenes y anuarios. Las técnicas de recolección de datos son no arbitrarias. Su validez depende del objeto de estudio al cual es aplicada y también al fin que ella persigue. Aquí tenemos a la observación, a la entrevista, cuestionario y la encuesta. La observación se efectúa en un ambiente natural, en una situación controlada o de laboratorio o una observación directa.
La observación se efectúa de manera discreta, sin que las personas se den cuenta que son observadas, o también de forma abierta, por medio de una observación personal. Hay dos tipos de observación: observación directa y observación indirecta. La entrevista es una técnica que implica la formulación de preguntas a una persona para comprender sus conocimientos y opiniones. El entrevistador pregunta al entrevistado y recibe de éste las respuestas pertinentes a las hipótesis de la investigación. Las entrevistas casi siempre se aplican a una muestra pequeña de personas, que ellas pueden aportar una información útil para nuestra investigación. Las clases de entrevista. Existe la entrevista estructurada, la entrevista libre, la entrevista por correo y la entrevista telefónica. El cuestionario es un instrumento de recolección de datos por excelencia y está conformado por un conjunto de preguntas preparadas y sistemática y cuidadosamente sobre hechos o aspectos, que son las variables. Bueno, esto interesa mucho al investigador. El cuestionario se administra a las personas o unidades de análisis a fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de nuestro estudio. El cuestionario nos permite estandarizar y uniformar todo el proceso de recopilación de datos. O sea, un diseño inadecuado conduce a recoger información incompleta, los datos imprecisos y, por supuesto, a generar información poco confiable. La encuesta. El procedimiento para elaborar las encuestas son especificar la información requerida, determinar tipo de preguntas y la forma de recopilar información, determinar el contenido de cada pregunta, determinar la forma de respuesta de cada pregunta, qué palabras debemos utilizar en cada pregunta. Tenemos que determinar la secuencia de la pregunta, evaluar y probar el cuestionario. El diseño de cuestionario. Los tipos de pregunta y forma de obtener información. Las hipótesis son esenciales para construir el cuestionario, pues determinan la forma y el contenido de la investigación, y las personas indicadas para suministrar los datos. Bueno, el cuestionario se divide en preguntas sobre hechos y preguntas de opinión. Los tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas pueden estar en un formato más general o una matriz de preguntas. Por ejemplo, en el formato general se puede tener muy de acuerdo, favorable, muy frecuente. En las cerradas existen preguntas multicótomas y preguntas dicótomas. La estructura de las preguntas. Bueno, las preguntas es un conjunto, la estructura de las preguntas es un conjunto de preguntas que constituyen el cuerpo del cuestionario y que permite obtener información para las variables motivo de estudio. Para su formulario es el siguiente esquema. Se comienza por el análisis de las hipótesis, se plantean las variables, se realizan indicadores para luego realizar preguntas. Aquí tenemos un ejemplo de la hipótesis. A mayor nivel de educación, mayor ingreso económico. Como variable 1 tenemos nivel de educación y como variable 2 el nivel de ingreso económico. El indicador 1 sería último año de estudios realizados para saber el nivel de educación. Y nuestra pregunta sería: ¿cuál es el último año de estudio realizado por usted? Ahora, para la variable 2, que es el nivel de ingreso económico, nuestro indicador sería el sueldo mensual obtenido en su ocupación actual. La pregunta a esto sería: ¿cuál es el sueldo mensual que usted percibe en su ocupación actual? Redacción de la pregunta. Para la redacción de la pregunta se utilizan palabras sencillas.
No debemos utilizar palabras y preguntas ambiguas. Evite preguntas sugerentes. Tenemos que destacar alternativas implícitas y evitar suposiciones implícitas. Y evitar generalizaciones y las estimaciones. Para la secuencia de las preguntas, que es una técnica de las preguntas, la secuencia de embudo, donde cada pregunta sucesiva está relacionada con la anterior y tiene un alcance más estrecho, y la secuencia de embudo invertido. Esto se pasa de las preguntas más estrechas a unas más amplias. La prueba del cuestionario. Esto se debe evaluarse antes de ser aplicado a través de una prueba piloto con una muestra pequeña de la población en estudio. También se debe aplicar y medir el grado de comprensión para modificar el cuestionario, si es que hay algunas imprecisiones o incoherencias. Ahora, la verificación. La verificación se realiza mediante la demostración o de la experimentación. La demostración implica una cadena de razonamientos que prueben la validez de un conocimiento establecido, las conexiones necesarias con otros conocimientos. Y la experimentación, o también llamada contrastación, se utiliza en las ciencias naturales y sociales. Los datos primarios indirectos. Se estudia los antecedentes de alguien o algo, sobre la base de datos históricos. Análisis del contenido. Se evalúa el contenido de documentos orales o escritos de texto respecto al mensaje, la profundidad, la forma, la causa o razón.